Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la unidad, la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros primeros invitados, el ingeniero Carlos Naranjo, exdirector del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el INAMI, y también está invitado el licenciado Cristian Rivera, gestor de riesgo y catedrático de la Universidad Central. Primero, las previsiones. ¿Era previsible lo que está lloviendo en el país de esta manera, que ha afectado al menos a 116 cantones de los 221 existentes, con impacto diferente a nivel nacional? ¿Era previsible esto? Primero se habló, ingeniero Naranjo, se habló del fenómeno del Niño el año anterior, un fenómeno del Niño que se decía puede ser fuerte, moderado o débil. ¿Qué estamos viviendo hoy en el país? Ingeniero Naranjo, muy buen día. Muy buenos días a usted y a todos los oyentes de este prestigioso medio. Iniciaré indicando de que los eventos, cuando se anunció el evento del fenómeno del Niño, no todos los eventos son similares. Hemos tenido eventos bastante intensos, como el del año 1982-83, como el del año 1997-98, como el del año 2012, que se habló que de un evento del Niño, el del 2015, 2016, y este evento del Niño que con anticipación a inicios del año 2023 se había dado. Pero ningún evento es similar a otro. Hay varias consecuencias y varios factores que intervienen para el desarrollo de este evento. Comenzaré indicando de que los escenarios que se presentaban desde el inicio era que se venía muy intenso, pero se hablaba que iba a iniciarse desde el mes de septiembre. Después se vio de que las condiciones iban cambiando y definitivamente este evento del Niño pega el impacto recién a mediados de enero, y en febrero su desarrollo total, que lo estamos sintiendo hasta el momento porque es un evento que se acumuló mucha energía en la parte oceánica y que necesitaba el acople con la parte atmosférica, y su desarrollo se generó recién en estos días con su máxima intensidad. Pero esto no quiere decir de que el Niño ya ha terminado. El Niño va a estar presente porque llegó junto con la época lluviosa que todos los años se da a inicios del mes de enero, finales de diciembre, y alcanzan a veces hasta el mes de abril o mayo. Ingeniero Naranjo, eso implica que si esto era previsible, simplemente en el país había que prepararse frente a este embate de la naturaleza. Mire, yo debo manifestar en esto y ser muy claro. Las entidades técnicas del país, todas las entidades técnicas del país, todas las entidades técnicas regionales y a nivel de todo el mundo, se hablaba del evento del Niño. O sea, los pronósticos estuvieron ahí. Lamentablemente, las acciones que debían tomar las autoridades a su turno no fueron tomadas como se debía hacer. O sea, no hubo prevención, porque ahora lo que están haciendo todas las entidades es mitigación, porque ya el evento está sobre nosotros, ya se ha producido el daño sobre la ciudadanía, sobre la región litoral, especialmente donde el impacto ha sido bastante intenso. Bienvenido a Cristian Rivera, experto en temas vinculados con la gestión de riesgo, catedrático de la Universidad Central. Cristian, ¿cómo ve esta situación que estamos viviendo por el embate del fuerte invierno y las condiciones que se está viendo? Calamidades en cantones en la provincia de Bolívar, en los ríos, qué decir, Esmeraldas, Manabí. ¿No se podía prevenir esta situación? Buen día. Saludos cordiales a toda la audiencia de Radio Cadena Democracia. Miguel, mil gracias por la invitación. Saludo fraterno al ingeniero Carlos Naranjo. Recordemos que esto, sin lugar a dudas, se pudo haber reducido los riesgos del impacto por este evento del Niño también,
sumado a la época invernal, a la época lluviosa. Sin embargo, vemos nuevamente que en el país solo respondemos, respondemos y respondemos. Recordemos que trabajar en prevención inclusive es un tema de ahorro, porque el informe de Naciones Unidas es clarísimo. Por cada dólar que se invierte en prevención, se ahorran hasta $10 en respuesta. Y entonces ahora mismo estamos respondiendo que no está mal, pero sin embargo, esta actitud, esta falta de una política pública nacional de prevención afecta al desarrollo de un país. Recordemos que ahora mismo el país se encuentra pasando por dificultades económicas, toda vez que enfrentamos un tema también de inseguridad, de violencia civil, sumado a estos eventos naturales. Uno debería pensar y reflexionar cuánto hicieron las juntas parroquiales, cuánto hicieron los municipios, los consejos provinciales y el gobierno central. Y entonces podríamos decir que de una primera evaluación se hizo poco, tomado en cuenta que el gobierno central no ha designado los recursos necesarios justamente para trabajar en la prevención. Y también debemos considerar que hay municipios, como por ejemplo algunos municipios de cantones esmeraldeños que salieron de pandemia, luego de terremoto y luego este tema invernal. Todo eso ha hecho que se vayan acumulando algunas situaciones que han generado mayor vulnerabilidad. Ahora, el tema de Chandía, que es lo que podríamos decir una de las zonas más afectadas que hemos visto a través de los medios de comunicación, sin descuidar playas, sin descuidar algunos otros cantones, por ejemplo, también de la Suay. Y entonces, frente a esto, la reflexión es, por un lado, el gobierno, los gobiernos locales que hablábamos hace un rato, pero por otro lado también la ciudadanía. Estamos viendo nosotros el cúmulo de décadas de descuido de los gobiernos, es decir, no ha habido un control del crecimiento de las ciudades, no ha habido una educación comunitaria para entender que si vivimos cerca de cuerpos de agua, es decir, de ríos, lagunas, acequias, reservorios de agua, o vivimos en laderas, nuestra vida está en riesgo, nuestra vida está en peligro. Por otro lado, no hemos cambiado, por ejemplo, o no tenemos la estrategia para, en el caso de Manabí, cambiar o alternar cultivos. Ahora mismo muchas personas han amanecido con afectación a sus medios de vida que son el sustento de sus familias, por un lado, y por otro lado, que también ciertos sectores agrícolas se ven afectados y estos sectores agrícolas abastecen a la mayor cantidad del país en algunos productos agrícolas. Entonces debemos tener una mirada integral, pero por sobre todo proteger la vida, pero también los bienes de las personas. Y esto también se hace con la corresponsabilidad. Los ciudadanos debemos generar conciencia que si vivimos en zonas de riesgo, sin lugar a dudas, nos va a afectar. Las emergencias no son de 8 a 4 y de lunes a viernes. Los planes familiares de emergencia, los planes locales de emergencia deberían estar listos, deberían estar entrenados, deberían estar probados para saber qué hacer frente a una situación donde nuestra vida está en riesgo. ¿Y qué significan estos planes? Dar un rol protagónico a cada uno de los integrantes de la familia para saber qué hacer. Y algo fundamental, planificar en base a pronósticos. El país cuenta con uno de los institutos técnicos científicos más prestigiosos del mundo, el INAMI, el Instituto de Meteorología y Hidrología INAMI, que todos los días, a través de diversos medios de comunicación, nos dicen cuáles van a ser esas probabilidades, esos pronósticos. Y sobre eso deberíamos planificar los ciudadanos, las autoridades y los medios de comunicación. Así funciona el mundo. En otros países, la información meteorológica es vital todos los días para planificar sobre eso, actividades económicas, culturales, deportivas. Y entonces, en esta primera valoración, yo podría decir es que seguimos siendo un país respuestista, y que todavía no hemos entendido lo que significa la reducción de riesgos. Lastimosamente no hemos aprendido de eventos naturales que se han producido en el pasado y sí, seguimos siendo coyunturales, mi estimado. Ingeniero Naranjo, luego de estas intensas lluvias, ¿cuáles son las previsiones? Si en el litoral, por ejemplo, estamos en pleno invierno, y recién estamos en febrero, viene marzo, viene abril y a veces se extiende hasta mayo. ¿Cuáles son las previsiones en estas condiciones?
Mire, yo he revisado el día de ayer, después que usted me hizo la invitación, tuve la paciencia de haber revisado varios modelos, la salida de varios modelos que son a nivel regional, a nivel mundial y a nivel local, lo que hace el INAM y lo que hace el Instituto Oceanográfico. Y todos coinciden en que la época lluviosa está presente en el Ecuador, especialmente en la región litoral, donde la estadística meteorológica dice que durante el mes de marzo es el mes que más llueve. Eso lo dice la estadística. Pero puede haber factores, otros factores atmosféricos con esto del cambio climático y la variabilidad climática que pueden alterar ese desarrollo o esa presencia de lluvias durante el mes de marzo. Hasta el momento, en la salida de los modelos que he visto, se mantiene la presencia de lluvias en la región litoral, especialmente en horas de la tarde y noche, donde el proceso físico del aporte de energía del mar, el aporte calórico, más la humedad que existe ya en la zona, porque hay mucha agua estancada, van a generar la formación de procesos convectivos, formación de nubes de desarrollo vertical, que puede generar lluvias de intensidad variable en toda la región litoral. ¿Por qué? Porque el aporte calórico del mar es constante. Mientras la temperatura superficial del mar se mantenga con anomalías positivas, los procesos físicos van a estar sobre la región litoral y con mayor intensidad hacia la parte interior. Sus valores van a variar, en unos sectores serán intensos, en otros serán menos, pero la época lluviosa va a estar presente ahí. Y aquí viene la segunda parte, lo que va a ser la región interandina. Sabemos que durante abril es el mes que más llueve en la región interandina y hemos tenido presencia de eventos con lluvia que pueden comenzar a saturar en ciertos sectores, algo que ya se debe estar previniendo las zonas de riesgo, porque si viene intenso la lluvia para el mes de abril en la región interandina, también vamos a tener problemas en esta región. Y luego la época lluviosa se acentúa en la región oriental. Este es el proceso físico que se va dando de la época lluviosa en nuestro país. Y en la región oriental alcanzan hasta el mes de mayo o junio lluvias intensas. Entonces, todo eso tiene que tiene que estar prevenido, y especialmente en las zonas de riesgo. En la región interandina ya pienso que todos conocen dónde están las zonas de riesgo. Y hay que hacer esa prevención, como lo dice, y totalmente yo concuerdo con Cristian. Él tiene una experiencia bárbara en esto, se ha trabajado junto con ellos y saben qué es lo que teníamos que hacer. Pero lamentablemente, como él lo dice, si no hay el apoyo total del gobierno por todos los problemas que tenemos en la parte política, que la que yo no me quiero meter en ese sentido, pero hay que hacer ese tipo de trabajo. Cristian Rivera, siendo importante el apoyo del régimen central, también hay una tarea que se tenía entendido, estaban preocupados en los gobiernos autónomos descentralizados, y vemos que eso no ha sido. ¿Cómo es posible que hay barrios en diferentes provincias del país en donde siguen cerca del río, en las peñas? Es decir, no hay ordenamiento territorial, y de esto hay muchísimos municipios que no han podido corregir esta distorsión. Para ningún gobierno, la reducción de riesgos es una prioridad. Y esto es preocupante porque de por medio está la vida de seres humanos, los bienes de un país. Y frente a eso, hay municipios que han tomado iniciativas con recursos propios y han hecho obras mínimas de mitigación. Otros municipios no tienen esa capacidad. Y entonces, por ejemplo, ahora en esta situación, yo pienso que hay municipios que ya pueden poner o trabajar en educación comunitaria, sobre todo pensando en problemas colaterales que a veces no vemos, o no nos damos cuenta, pero que pueden ser trascendentales. Por ejemplo, la acumulación de agua en el litoral, sobre todo en zonas rurales, ha incrementado los accidentes zoofídicos. ¿A qué me refiero? A las mordeduras de serpientes. Y la pregunta es, ¿tenemos un banco de sueros antiofídicos? ¿Tenemos esos recursos para salvar la vida de los ecuatorianos? Sobre todo en estos accidentes zoofídicos están involucrados niños. ¿A qué me refiero? Es que los niños, en esa inocencia de que ven
el agua acumulada, utilizar para nada el peligro que representa esto. Entonces, ¿qué sucede? Hay estos factores que en realidad sí preocupan. Otra, el tema del dengue, de la leptospirosis. Son cosas o actividades que los municipios podrían inicialmente, como salud primaria, trabajar. De igual manera, ya planificar el tema de los albergues temporales, para que la gente sepa a dónde ir y recibir toda la ayuda humanitaria con dignidad. Hacer planes, los municipios actualmente, con los pocos recursos los que pueden, hacer procesos de reubicación a zonas de menor riesgo, tomando en cuenta también la implementación de sistemas de alerta temprana. Ahora mismo, por la delincuencia, por la inseguridad, hemos visto la implementación de varios sistemas de alerta temprana. Pues bueno, démosles no solo el uso de la seguridad, sino también otro tipo de usos, alertas tempranas que pueden ser vitales, por si la emergencia pasa en la noche o en la madrugada. Pero estos sistemas de alerta temprana deben ser inclusivos, pensando en las personas con discapacidad, pensando en los adultos mayores. Entonces, cada junta parroquial tiene una realidad distinta. Le escuchaba esta mañana al señor alcalde de Chone que decía que él físicamente ya no puede atender la emergencia y solicitaba a cantones hermanos que le ayuden. Y entonces debería haber un inventario de qué recursos cuenta el gobierno local y nacional para atender justamente estos eventos en prevención y respuesta. Pero hemos visto que eso no se ha hecho con tiempo y entonces ahora muchas veces se piensa que con la declaratoria de emergencia esto se soluciona. Pero la declaratoria de emergencia nosotros recordaremos que lo único que se sirve y es positivo es para el tema de procesos de compras públicas. Nada más, De nada compras más. públicas Se más acortan ágil, pero el tiempos, alcalde de Chone tuvo tanto más, tiempo, Cristian, tuvo tanto tiempo hasta que llega el fuerte invierno y ahí dice, no, ya no avanzo más, ayuden. claro, pero como decía, y todos los alcaldes han heredado por un lado décadas de de una, de ciudades que han crecido con riesgos ocultos, que se han ido asentando en zonas de riesgo, en zonas que no debían haberse construido nunca. Mira, el mismo hospital de Chone entra en emergencia porque se inunda. Y entonces el tema es que muchas veces no se hacen esos estudios de reducción de riesgos. Por eso decía al inicio de esta intervención que para los políticos y para algunos gobiernos la reducción de riesgos no es una prioridad y ahí vemos las consecuencias. Entonces, claro, si hubiera esa prioridad, si yo como alcalde de una ciudad que es propensa a inundaciones, propensa o susceptible a movimientos de masa, pongo en mi unidad de gestión de riesgos cantonal a gente técnica preparada, hago un inventario, me reúno con los equipos técnicos científicos del INAMI, del INUCAR, y digo, en pocos meses tendré fuertes lluvias. Vivimos la ebullición global, ya no el calentamiento, sino la ebullición global, que es irreversible. Entonces yo empiezo a planificar con tiempo, pero como a veces no se da esa prioridad, simplemente reacciono ya cuando llueve, y no es así. Entonces, yo digo que es un tema compartido, es esa falta de conciencia de algunas autoridades que se espera a que lleguen estos eventos naturales y solo responder. Pero si yo tengo como prioridad la reducción de riesgos, me siento con el equipo técnico científico del país, me siento con mi unidad de gestión de riesgo, trabajo con los líderes comunitarios y empiezo a hacer, por ejemplo, relocalizaciones programadas para ciertos lugares que se inundan o movimientos en más. Por poner otro ejemplo, mi estimado Miguel, durante años he escuchado, inclusive se han perdido valiosas vidas en la vía Molleturo. ¿Por qué no pensar en esta arteria vial, en un cambio vial, en una situación que no ponga en riesgo, por un lado, la vida de los ecuatorianos y por otro lado, el progreso del sector del país? Entonces, debemos ser prospectivos, todos, ciudadanos, medios de comunicación y autoridades. ¿Qué significa ser prospectivo? Pensar en el peor escenario,
para tomar las mejores decisiones. Y lo otro, que es también trascendental, nosotros debemos pensar como ecuatorianos, como nación, en la transferencia del riesgo. ¿Qué es la transferencia del riesgo? Empezar a trabajar en asegurar instalaciones esenciales para el desarrollo de un país. Puentes, reservorios de agua, escuelas, hospitales, que en algunos casos se ha hecho, pero en otros casos no. Ahora mismo vemos cómo la vía La Concordia Puerto Nuevo tiene un gran socavón. Esta vía es importantísima para el desarrollo de Manabí y la conexión con otras provincias y cantones. ¿Y cuánto tiempo tomará esto? Un cruce de vía colapsó porque seguramente no se planificó pensando a futuro. Cayó una ambulancia, aquí también lastimosamente falleció, y mi solidaridad con el conductor de la ambulancia del Ministerio de Salud Pública. Pero el tema es, siempre estamos respondiendo y no pensamos en esa reducción de riesgos que nos permite pensar en el desarrollo de un país, en salvar vidas, pero lo más importante, en tener recursos adecuados, todos los recursos humanos y económicos y tecnológicos, para trabajar en la prevención. Entonces tenemos una Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos que antes reclamábamos nosotros con mucha energía, y analizábamos el tema de la ley de reducción de riesgos. Ya tenemos ley de reducción de riesgos. Y ya lo advertíamos en un programa que tú tuviste la bondad de invitarme, Miguel. Decíamos, esa ley, si no trabaja con una política prioritaria de gestión de riesgos y sin presupuesto, y solo es buena voluntad, no va a servir de mucho. Entonces, esta es la oportunidad de demostrar que esa ley de gestión de riesgos, cuando tiene la voluntad política, el presupuesto, y se da roles adecuados a cada uno de los integrantes del Estado, sin lugar a dudas, lo que vamos a hacer es un trabajo mucho más efectivo, y vamos a evitar que cuando se den estos eventos naturales nos veamos afectados. Insisto, la prevención es el camino, y dentro de esa prevención está la educación comunitaria, las obras de mitigación, el manejo adecuado de crisis, el trabajo humanitario con dignidad, es decir, un sinnúmero de situaciones para evitar que esto nos afecte como país, sin dejar de lado, mi estimado Miguel, porque debemos también nosotros tener una mirada más completa. Vivimos en un país altamente sísmico y volcánico, inundaciones, temas de violencia civil e inseguridad, y podría darse un terremoto, una actividad volcánica fuerte, y entonces debemos nosotros aprender a vivir con ellos. Y eso solo se hace conociendo el riesgo y confiando en las autoridades que van a aplicar políticas públicas en beneficio del país. Así es, la prevención es fundamental en todos los actos de la vida, con mayor razón cuando hay amenazas por fenómenos naturales que pueden terminar en desastres económicos, sociales, culturales. Muchas gracias al ingeniero Carlos Naranjo. Seguiremos hablando del tema del clima como exdirector del INAMI y experto, y Cristian Rivera, gestor de riesgos y catedrático de la Universidad Central, experto en el tema de riesgos. Muchas gracias, Cristian y Carlos. Muchas gracias a usted, muy buenos días. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:07 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. 3 asambleístas invitados a la revista de Opinión Democracia: Jorge Peñafiel del Movimiento Construye, Lucía Pozo del Movimiento Actuemos y Mariana Yumbay de Pachacutic, para hablar. Hoy, 11 horas, se retoma el segundo y definitivo debate para aprobar la reforma penal, que el país tiene que estar bien abiertos los ojos por lo que se pretende hacer. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario.